Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Oscar Miranda de la página Salud y Deporte. Pues en esta ocasión, en horario distinto a lo anterior, pero pues con muchas ganas y mucho ánimo y con mucho cariño para compartir con ustedes una de mis pláticas, de mis charlas, porque pues no es entrevista, es una charla con amigos. Y bueno, pues en esta ocasión, igual que las semanas anteriores o previas, tengo un gran invitado, un invitado que yo tenía en mente desde que inicié este proyecto. Y bueno, pues que he luchado porque él aceptara mi invitación. Y pues este, él aceptó. Entonces, pues sin más, le doy la bienvenida al profesor Jerónimo Bravo. Hola, profesor, Hola, ¿cómo hola, muy bien. Buenas tardes allí, ¿no? O estás? buenos mediodías. Exacto, tardes acá y buenas noches allá en Madrid, donde usted se encuentra. Le doy Sí, las gracias, profesor, que haya aceptado mi invitación. Es con el objetivo de que la gente de acá, mexicanos y pues, del continente americano, sepan quién es Jerónimo Bravo, qué es lo que ha hecho y que nos comparta pues mucho de sus experiencias como entrenador de grandes atletas. Muchísimas gracias, profesor. pues nada, gracias a vosotros y aquí estamos disponibles para lo que queráis preguntar. Muchas gracias. ¿Quién es Jerónimo Bravo, profesor? ¿Dónde nace y dónde actualmente vive? Pues a ver, nací hace ya 48 años en una ciudad de este caso que no es Madrid, que es Cáceres, puesto que mi padre, que era ingeniero de obras públicas, pues según el proyecto que tenían, estaba destinado a lugares diferentes de España y me tocó nacer en Cáceres. Quitando esos primeros 2, 3 años y luego otra época posterior en el norte de España, pues la verdad es que siempre he vivido en Madrid. En Madrid empecé la universidad en el año 90. Fui estudiando sucesivas carreras universitarias, siempre enfocadas al ámbito del entrenamiento y también quizá de la educación y la psicología. Fui entrenando poco a poco gente y fui entrenando cada vez poco a poco a gente mejor, hasta, bueno, pues hasta el día de hoy, que tengo ya pues un bagaje de más o menos desde el año 2000 o año 99 dedicado, al margen de otros deportistas, también a atletas de alto rendimiento. Perfecto, profesor. Eh, en su familia existe alguien relacionado al deporte, al atletismo, alguien que lo haya motivado a que usted... Soy la oveja negra. Nadie, nadie. Mi padre era ingeniero, mis tíos hay varios que o eran economistas o también ingenieros. En el mundo del deporte, nadie, absolutamente nadie. Ok. No sé si seré el primero o el último, pero solamente yo. Jerónimo Bravo empieza en esto del deporte porque decide estudiar la licenciatura en educación física. ¿Qué fue lo que le motivó, profesor? ¿Por qué esta carrera? Que obviamente para nosotros es brillante, es genial, pero ¿qué fue a usted lo que lo motivó? Pues no sabría decirte, a ver, siempre me gustó el deporte, siempre practiqué deporte, pero realmente digamos que mi camino iba enfocado a quizá el mundo de la empresa o similar, hasta que acabé lo que en España se llamaba coach, hice la prueba de acceso a la selectividad y dije, si es que a mí lo que me gusta es el deporte. No me lo había, y de repente decir, voy a intentar hacer estos estudios, pero fue un cambio de decisión, pues yo creo que el día antes de decidir que sí, digamos que fue ver la luz. O sea, siempre me gustaba, seguía todos los deportes, practicaba deportes, eh, pero no me había planteado nunca, también es cierto porque es muy difícil dedicarte al deporte profesionalmente, salvo en 3 o 4 deportes muy profesionales que todo el mundo conocemos, en los cuales además de ser muy bueno tienes que haber sido practicante o tener un padrino, y yo, como te acabo de decir, no conocía absolutamente a nadie. Y hubo un cambio de repente de decisión, no vocacional, porque la vocación estaba, sino de decisión profesional y salió bien al día de hoy, porque, bueno, pues ya llevo unos cuantos años en los cuales me puedo dedicar sin dedicarme a la enseñanza, que es difícil dentro de la licenciatura de educación física, al mundo del entrenamiento.
Claro. El atletismo en Europa, pues, ha sido una potencia importante a nivel mundial. España no se queda atrás. España ha sido una potencia europea en el atletismo. Esto también lo motivó a usted a ser entrenador, a vertir sus conocimientos para que pues siguiera su país siendo potencia. Yo creo que no, que me pilló demasiado joven eso. Es decir, España ha sido, cuando yo podía seguir el atletismo con edades de 12, 14, 16, justo antes de entrar a la universidad, España tenía atletas, pero realmente eran escasísimos los que eran atletas de muy primera fila. Teníamos dos o tres corredores de 1500, algún marchador y cosas esporádicas. Es decir, no había lo que hubo a partir del año 97, 98. No, yo creo que, es decir, yo no recuerdo atletas españoles, muchos, pero recuerdo haber seguido más atletas extranjeros. Recuerdo que mi primer atleta que seguí fue Carl Luis. O sea, yo me acuerdo de tener en este caso 11 años. ¿11? Oh, sí. Y en los campeonatos del mundo de Helsinki del año 83, verlos completamente, seguirlos. En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, levantarme por las noches a ver el atletismo. Al margen de eso, España destacaba pues, en figuras esporádicas, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos del 84 en baloncesto, pero ahora en atletismo pues tuvimos un bronce que fue a Bascal en 1500, en el 84, pero eran pues eso, destellos muy puntuales. Digamos que me arrastró el deporte, pero el deporte en general, o el atletismo en general, el espectáculo que implicaba, no, por desgracia no teníamos una grandísima figura que llenara, teníamos dos atletas muy buenos, pero no eran sí, sí, estaba entre los 5 o 6 mejores del mundo, una vez ganado una medalla, pero no era como para decir me han captado a este mundo. Creo que no, creo que fueron otro tipo de estrellas. Qué bueno. Muchas veces hay entrenadores que, bueno, tuvieron un antes como atletas muy buenos, atletas elite, y que son entrenadores, pero no es la regla, como lo vemos, no es la regla el ser un buen entrenador y el haber sido un buen atleta, o viceversa. ¿Qué Yo puede creo que no ocurrir? es, yo creo que no es necesario. Es decir, por varios motivos. En primer lugar, porque un entrenador tiene que entrenar, no tiene que haber corrido deprisa. Es decir, tiene que tener conocimientos de técnicas, de fisiología, de biomecánica, de teoría de entrenamiento, pero no tienen que saber en primera persona lo que hace falta para poder correr muy deprisa. Si lo haces, bien, pero no creo que sea necesario. Creo que lo importante es la formación. Luego creo que está un poco la intuición y el sentido común, pero que eso es, digamos, común a todas las actividades de la vida. Es decir, todo el mundo puede ser ingeniero, todo el mundo puede ser médico, todo el mundo puede ser arquitecto, porque complete la formación teórica. La diferencia entre los buenos o malos médicos, buenos o malos ingenieros o buenos o malos arquitectos es la intuición que determina el talento para esa actividad. Entonces yo creo que no tiene por qué, puede haber sido un muy buen corredor y ser un mal entrenador. En mi caso, yo corrí más o menos bien, no fui una primera figura, porque cuando se corría en España en 2.6, 2.7, yo hacía 2.20. Es decir, suena muy bien, pero eres malo. Con lo Okay. cual, creo que no, pero bueno, digamos que sí es cierto que a lo mejor lo que le hace a un antiguo gran atleta es abrir las primeras puertas también para ser conocido y que le vengan nuevos corredores. Esa suerte yo no la tuve. Claro. Sí, comento esto y le preguntaba su opinión porque a veces se relaciona o hay comentarios de gente que dice, ¿cómo se le ocurre entrenar a esta persona si nunca estuvo en una carrera o nunca tuvo tiempos formidables como atleta, ¿no? Entonces, yo también coincido con usted, yo creo que no tiene nada que ver esto y más es de formación, de esa educación que se debe tener, de esos conocimientos que se deben de tener como entrenador y vertirlos a los atletas. Yo creo que eso es fundamental. Si es que, pero eso en todas, es decir, imagina tu caso. Para curar a alguien tienes que haber sido antes enfermo de eso. Un médico tiene que haber sido enfermo para poder curar a otro enfermo. O un arquitecto tiene que haber sido antes Miguel Ángel para poder diseñar una iglesia. Creo que la formación no tiene nada que ver con el pasado de la actividad. Si además si tienes formación y además tienes una buena carrera deportiva, pues mejor. Pero lo que también puedes llegar al riesgo es de que trates de
poner en el pellejo de otro lo que a ti te ha ido bien como atleta. Y cada atleta es un sujeto individual, necesita una manera de ser entrenado y tiene unas características particulares. Yo creo que no tiene ninguna cosa que ver. Porque además, en mi caso, vamos a hablar de mí, yo jamás podría haber hecho un récord del mundo, porque para poder entrenar a un plumarquista mundial, para hacer un récord del mundo, yo tendría que haberlo batido, ¿no? Según esa teoría. Es decir, estaríamos limitando el espectro de entrenadores susceptibles de entrenar a atletas de élite ¿a quién? Al que previamente ha hecho récord del mundo. O sea, si te vas a otros deportes, pues el fútbol. Dos de los mejores entrenadores de fútbol son José Mourinho y Jürgen Klopp. Futbolistas mediocres, por un ejemplo así sin tener que rebuscar mucho. Es decir, no creo que haga falta. A ver, lo que sí hace falta es tener buena formación. Y Claro. luego, además, ser suficientemente inteligente, hábil, listo, como para tú crear desde ese conocimiento tu propio teorema o tu propia estrategia de entrenamiento. Antes de decidir ser entrenador de atletismo, ¿fue entrenador de algún otro deporte? No. Bueno, perdón, sí, entre comillas, de baloncesto. Ok. Pero en categorías muy pequeñas, en un colegio en Madrid, en el Liceo Francés. Ahí sí, digamos que estuve 2 años y medio, pero entrenar, no. Empecé a entrenar gente o corredores antes incluso de haber acabado la licenciatura, en el año 90 y creo que fue el primero que entrené debió ser el año 92 o 93 y acabé en el 95, con lo cual bastante antes. Y aunque luego estuve esos 2 temporadas, digamos, entrenando, no he hecho cursos de entrenador de otras disciplinas, pero no he entrenado nada serio. Ok. ¿Y en qué año empieza usted a entrenar atletas ya de un nivel muy importante, tanto profesionales como elite? El primer campeonato internacional al que fueron atletas que yo entrenaba fue el Campeonato del Mundo Junior de Chile, año 2000, creo que fue, y los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Ahí fue la primera vez que llevé a atletas a unos campeonatos internacionales de primera fila. Ese sea el primer año. Desde ahí, pues, por suerte, a todos. Hace ya 20 años. Ok. ¿Y quiénes fueron sus primeros atletas elite en Mis entrenar? primeros atletas de élite fueron, por una parte, 2 atletas etíopes muy jóvenes, que fue prácticamente de los pocos atletas etíopes que entrené, y los primeros atletas eritreos que existieron a nivel internacional, que de hecho tuve la suerte de que se retiraron entrando conmigo, después de haber sido 5 veces olímpicos, e incluso habiendo sido uno de ellos medalla en campeonatos del mundo. Jonas Kifle y Neviat Haptemarian, hombre y mujer. Esos fueron Ok. los primeros en el año 2000. Estuvieron en los Juegos Olímpicos de Sydney. Muy bien. Yo creo que la ilusión, el sueño de tanto atletas como entrenadores, pues de una manera importante es llegar a unos Juegos Olímpicos, tener esa experiencia, esa vivencia y sobre todo lograr pues resultados que van a ser memorables, ¿no? En este caso, ¿cuántos Juegos Olímpicos ha estado como entrenador, profesor? He tenido atletas, he estado en 4 y he tenido atletas en 2, 4, 8, 12, 16. No, perdón. Cuento con los de Tokio que nos han hecho, entonces 4. Se Perfecto. supone que tendré o tendría que haber tenido en Tokio 2020, que será el 21. ¿Y cuántas medallas olímpicas, profesor? Solo una. Una. ¿Puede mencionar el atleta? Sí, Fersenaita Dese en 10.000 metros en el 2004, No, en Atenas. Sí, sí, excelente. sí, bastantes más diplomas, he puestos entre los 8 primeros. No sabría decirte cuántos, porque no los he contado, pero sí, sí, ahí sí más. Ok. Profesor, a veces es difícil ser profeta en nuestra tierra, como se dice por acá. ¿Cómo ha sido en España su contacto con el Comité Olímpico? ¿Cómo ha sido su relación de colaboración con los atletas españoles a nivel ya elite? Pues a ver, yo comencé entrenando atletas en formación, es decir, categorías juvenil a promesa, de los cuales muchos fueron internacionales en campeonatos de Europa y campeonatos del mundo.
En categorías senior sí he tenido atletas españoles internacionales en campeonatos del mundo de cross, en campeonatos del mundo de media maratón, etcétera, de copas de Europa de 10.000. No ha ido ninguno de ellos, creo, a unos Juegos Olímpicos, sí a campeonatos del mundo, pero desde hace ya unos cuantos años no entreno atletas españoles de primera fila. Cuando he tenido contacto con la Federación Española, pues ha sido la normal y correcta, es decir, yo no pido y tampoco me tenían que dar, simplemente una relación de colaboración en beneficio de los atletas, pero bien, normal. Escasa en el sentido de que soy español, pero mis éxitos y mis atletas no son españoles hoy en día, los he tenido. Por ejemplo, en el año 2009 y 2010 creo que tuve 7 o 8 atletas españoles que fueron a campeonatos del mundo o campeonatos de Europa en categoría junior o absoluta, es decir, sí he tenido, pero ahora mismo no. Durante aquellos años, pues correcta, bien, Muy bien, bien. profesor. También se menciona mucho, por ejemplo, acá en México y creo que en España también, porque he tenido contacto con algunos entrenadores españoles, donde, bueno, pues la presencia del entrenador con el atleta se menciona que tiene que ser constante. En mi modo de pensar, creo que en los atletas a lo mejor populares, amateur, creo que sí es importante esto. Pero en los atletas elite ya cambia la situación. ¿Por qué? ¿Por qué comento esto? Porque usted tiene atletas que son de otras nacionalidades diferente a la suya y les manda sus planes de trabajo, su metodología. En este momento es difícil trabajar con estos atletas de esta manera o ya es mucho más fácil que antes. Evidentemente ahora comparado con hace 16 años o 15 o 12 o 15 o 18 es muchísimo más sencillo por esto mismo que estamos haciendo ahora. Esto era inviable hace 10 años. Creo que la presencia de un entrenador al lado de un atleta es preferible siempre. Es vital en formación, hablando de atletas profesionales y en la especialidad en la que yo trabajo, que es el fondo o el medio fondo, creo que es interesante, pero no es vital. Es decir, no existe un aspecto técnico en el sentido de soy un saltador y tengo que ver el gesto técnico de la caída, de la batida, de la recepción, de lo que sea, no un lanzador, sino son planes de entrenamiento que si tienes contacto diarios con ellos, como yo tengo casi diario con casi todos ellos, las sensaciones que te van a dar más la tecnología te ayuda a más o menos tener una configuración exacta, siempre es mejorable verles en persona. Por eso también es cierto que hacemos periodos de entrenamiento conjuntos, pero creo que como norma general, porque luego hay atletas y entrenadores que cada uno tiene sus opiniones, creo que no es vital en esta especialidad y con atletas de élite o atletas profesionales ya maduros. O sea, por ejemplo, yo puedo cambiar la metodología o el plan de entrenamiento, pero esté el atleta a mi lado o a 5.000 kilómetros, al margen de lo que yo pueda ver, él también tiene que transmitirme información. Si él es incapaz de transmitirme información, va a ser aquí, o por teléfono, o en persona, o a distancia. Claro. En, Y luego en, está el en, conocimiento de los años, eso también. claro, claro. En este momento únicamente está enfocado en atletas de fondo, de maratón, Sí, o hay alguna otra disciplina. no, solamente atletas de fondo. Tengo uno de 3.000 obstáculos, pero eso ya es una distancia, digamos que ya vamos a decir que es fondo, y luego Fondo. sí, 10.000 y maratón. Profesor, para usted, ¿cuáles son las características que debe reunir un atleta elite? ¿Cuál es la definición de atleta elite para usted? A ver, yo creo que habría que diferenciar dos cosas que has dicho antes en la misma frase, pero que no es lo mismo. No es lo mismo una atleta de élite o elite Ujú. y una atleta profesional. No es lo mismo. Es decir, yo puedo ser atleta de élite porque por mi rendimiento esté considerado como tal, porque soy el mejor de España o el mejor de México, y eso no implica que yo tenga los recursos suficientes de ese deporte para vivir de ello, con lo cual no sería profesional. Claro, Viviría de ayudas estatales o lo que sea. Y luego están los atletas profesionales, que son atletas de élite con un nivel superior, que pueden estar dentro del circuito profesional de pruebas de World Athletics o World Majors y que les permite dedicarse profesionalmente y cómodamente. Creo que es diferente. Una vez que se parte de esa diferenciación, el requisito o las características es el talento. Una vez que tienes talento, es la profesionalidad o la motivación, la aptitud y la actitud.
todo ello hace un cóctel. Es decir, yo no puedo, por mucho que a mí me escriben muchos atletas o muchos corredores, intento contestar a todos, quiero ser atleta de élite. No se elige, se nace. Es decir, desgraciadamente, y tú como médico lo sabes, la carga genética viene determinada por el nacimiento y la carga genética determina unas aptitudes físicas que son las que te van a decir si eres alto, bajo, rápido, lento, resistente, muy resistente. Eso se entrena dentro de tus características, pero no se crea. Entonces, pues aprender esa diferenciación en un atleta de élite es aquel atleta que por sus capacidades físicas le permite alcanzar unas marcas mediante el entrenamiento que le permiten destacar como para ser cualquiera de las dos características que he dicho antes. Élite, porque es el mejor a nivel nacional de una disciplina y con lo cual representas a tu país, o profesional, porque además te permite destacar a nivel mundial y ser competitivo a nivel mundial. No sé si es la respuesta que buscabas, pero es mi... Sí, sí, sí. De hecho, bueno, pues yo siempre he pensado que la genética, pues, es muy importante para desempeñar algún deporte. La genética, pero yo creo que aunque tenga las características de genética y talento, si no se tiene una disciplina como tal, pues ya queda a medias, Sí, eso me imagino. No sé sí, qué opinas de la sí, disciplina. creo que es la clave. Es decir, un atleta puede destacar sin disciplina, pero nunca será la mejor versión de sí mismo. Tan sencillo como eso. En otros deportes es más fácil verse, pero ¿qué habría sido de Romario, el futbolista, si hubiera entrenado? Si hubiera cuidado, o Ronaldinho, por decir así ejemplos que todo el mundo conocerá. En el atletismo, evidentemente tienen que entrenar, pero a lo mejor un atleta que hoy en día corre el maratón en 2:14, si se cuidara más, si entrenara mejor, si tuviera otras prioridades, correría en 2:12. Es decir, tiene talento, corre bien, pero con esa ética de trabajo, esa actitud ante el deporte o esa, digamos, coherencia entre lo que quiere ser y lo que pongo para serlo, pues sería mejor versión de sí mismo. Claro, claro. Yo sé que es difícil que nos pueda explicar, pues, hasta cierto punto su metodología, sobre todo en el trabajo que da a los atletas de maratón. Pero díganos en qué principio se basa esa metodología suya. Y me refiero a que si es partidario de cargas excesivas, kilometrajes elevados o trabajos muy puntuales en las etapas Maratón. de preparación del maratón. A ver, yo creo que la premisa básica fundamental y que no es que haya descubierto yo, sino que está escrita hace mucho tiempo y que cualquiera que abra cualquier manual de teoría de entrenamiento es el entrenamiento es individualizado. Con lo cual no existen teorías únicas de Jerónimo o del que sea. No, lo que tienes que intentar es identificar en cada corredor qué es el sistema de entrenamiento que necesita para la prueba que va a plantearse. A partir de ahí, el maratón, pues obviamente si quieres correr 42 kilómetros necesitas un volumen de trabajo. Si quieres correr 42 kilómetros deprisa necesitas un volumen de trabajo de calidad. A partir de ahí, el equilibrio entre calidad y cantidad y cómo afrontarlo es donde entramos y recuperamos el primer aspecto, que es la individualización. Es decir, no existe una manera única, porque no existe un único atleta, un único biotipo de corredor. Yo puedo entrenar a 20 maratonianos, parto de la base de que cómo quiero es que tienen que prepararse para afrontar 42 kilómetros a 3 minutos, o 3:2, o a 3:3, o a 3:4. Cómo cada uno va a poder prepararse sin caer en el sobreentrenamiento y sin caer también en la escasez de entrenamiento, es buscando, de acuerdo a sus características, el medio que mejor le vaya. Es decir, volumen, sí. Volumen inútil, no. Intensidad, sí. Intensidad de corredores de 10.000, no. El equilibrio. No es que no quiera contestar, pero es que es eso. Es que Jolis Valls tendrá unas cualidades, Cessanay tendrá otras cualidades, Kelly Sarius tendrá otras cualidades, Okubai Segai tendrá otras. Pero sí, cada atleta que yo tengo tiene unas características. Y tengo que intentar tener las herramientas y la capacidad de diferenciar que necesita cada uno para acertar en su carga y en su intensidad. Pero con 50 kilómetros o 100 kilómetros a la semana o 140 no se corre un maratón en 2:6 o 2:7 o 2:8. Eso seguro. De la misma manera que con 80 muy intensos tampoco. Digamos que Claro. la media puede estar en un corredor que entrene de 180 a 220 kilómetros útiles. Es decir, no vale de nada correr una hora por la mañana y una hora por la tarde, por ejemplo.
Muy bien, Porque me no gustó. vas a correr el maratón por fascículos, por episodio, vas a correr 2 horas seguidas. Así es, así es. Y dentro de su metodología de entrenamiento para maratón, ¿qué importancia tiene la fuerza en el atleta? Y si es refugio en el gimnasio o tiene la fuerza de otra manera, Pero de otro. te he entendido la primera parte, la fuerza. Ahora La no te oigo. fuerza, Sí, sí, la fuerza. a ver, la fuerza general es la determinación del rendimiento de un deportista de cualquier especialidad. Es decir, el saltador más fuerte va a llegar más lejos. El futbolista más fuerte va a golpear más fuerte la pelota. El corredor más resistente, con más fuerza específica, va a llegar más lejos. Sí, la fuerza es la clave porque la fuerza de la expresión es un cajón desastre en el que todo el mundo mete lo que es la capacidad del entrenamiento. A partir de ahí, la fuerza trabajada en un gimnasio, para un corredor, en mi opinión, de fondo, creo que es algo antiguo. Al día de hoy, lo que se trata es de buscar la fuerza específica, es decir, buscar la mejora de la definición de fuerza que, en este caso, un corredor, por ejemplo, de maratón, que es fuerza-resistencia, va a necesitar en el transcurso de su prueba. Y para ello lo que se busca es, digamos, o mi opinión, y no estoy muy equivocado porque hay mucha gente que piensa algo similar, lo que se trata es de recrear la situación de exigencia muscular que va a tener realmente en el kilómetro 35 de un maratón, que es cuando se va a determinar quién es un corredor, en este caso, fuerte, por simplificar el concepto, o no. Pues se trabajará, ya te digo, no en un gimnasio como norma general, sino a lo mejor en un periodo muy inicial o después de una lesión, y luego fuera, pero aplicada a un corredor de fondo. Pero sí, mira, me has preguntado antes si yo he sido entrenador de otras disciplinas. No he sido, pero sí tengo la formación. Soy entrenador nacional de halterofilia, musculación y fuerza aplicada al deporte por la Federación Española de Halterofilia. Y el director de los cursos de aquel entonces, que lo he contado muchas veces, era el director técnico de la Federación Española de Halterofilia, que era un entrenador cubano que fichó el Comité Olímpico Español de acuerdo al objetivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Y era el mejor entrenador de fuerza, de entrenamiento de fuerza de halterofilia de aquella época. Creo que había ganado a sus atletas 200 medallas entre campeonatos panamericanos, olimpiadas, una burrada. En los cursos, todo el mundo pues era, digamos, fuerte. Y yo era corredor de maratón y le llamaba la atención. Y él me dijo, mira, maratoniano, me llamaba así. El que estés aquí me parece muy acertado porque tú cuando en un maratón, en el kilómetro 35 o 37, no puedes más, ¿qué le dices a tu entrenador? No tengo ni a más fuerzas. Exacto, la fuerza es la clave de todos los deportes, pero la fuerza en la acepción indicada para el desarrollo específico de cada deporte. Entonces, las pesas o el entrenamiento en el gimnasio como único método o como metodología es un deporte que se llama halterofilia. Tú no quieres ser capaz de hacer 57 extensiones de cuádriceps en una máquina con 20 kilos porque tú no vas a correr así. Tú lo que quieres es que tu cuádriceps sea capaz de contracturarse y descontracturarse a 3 minutos el kilómetro en el kilómetro 37. Y eso se entrena corriendo, digamos, recreando la situación de fatiga con estímulos similares a los que vas a tener de exigencia en carrera. Y nunca vas a sentar en una máquina de extensión de cuádriceps. Claro. Y comentaba esto para llegar a lo siguiente. Dentro de su experiencia con atletas de diferentes nacionalidades, eh, ¿qué diferencia puede haber genética entre los eritreos, keniatas, europeos y americanos? Sé que a lo mejor suena un poquito así vaga la pregunta, pero yo creo que sí puede detectar cuáles son algunas de las características genéticas. A ver, el problema está que al día de hoy no hay un estudio científico serio que sea capaz de determinar la diferencia genética como norma general entre un corredor africano o eritreo o keniano de un europeo. Lo que habría que ver de todas maneras es si existe una diferencia genética entre, imaginemos, un corredor eritreo de 27-20 en 10.000 y un corredor europeo, que los hay de 27-20 en 10.000, porque ahí serían igual nivel de... Ahora, si comparamos al plusmarquista mundial de maratón, Eliud Kipchoge, con el plusmarquista europeo de maratón, que es 4 minutos más lento o 3 minutos más lento, es que estás comparando atletas diferentes. No es un problema genético, es un problema de nivel. Ok. A partir de ahí, comparando biotipos de atletas similares, pues unos dicen que tienen menos sóleo, otros tienen que tienen una
fibra mayor, una densidad mayor que otra, otros dicen que tienen un proceso de capilarización. No hay una teoría concluyente, pero no hay una teoría concluyente porque se mete todo quizás en un cajón demasiado grande, demasiado desastre. Yo creo que lo interesante sería decir, bueno, vamos a comparar dos aletas de 2,5, uno caucásico y otro africano. Tienen el mismo nivel. Entonces, ahí no debería haber una gran diferencia genética, hay diferencia de entrenamiento, pero si son. Ahora es eso. Si te vas a las diferencias que todo el mundo evidencia, es decir, los mejores 10 atletas de África corren en 2,2 y los 10 mejores atletas de Europa o América corren en la media en 2,7. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de nivel. Lo que habría que ver es si el africano de 2,7 y el europeo de 2,7 entrenan igual, de la misma manera, con los mismos medios y con el mismo entrenador, si existiría una diferencia genética, ¿no? Y creo que esos son estudios que no hay todavía. El resto creo que hay demasiadas conjeturas. Yo participé en una investigación en la Universidad Europea sobre ello hace, pues en el año 2004, 2005, que sí, que se extraían conclusiones, pero tampoco eran unas, en mi opinión, faltaba cantidad de casos y faltaba comparación, faltaba más muestra, creo, en mi opinión. Ok, profesor. Pero sí creo El, que hay una diferencia en muchos casos a nivel de lo que hemos hablado antes, a nivel de actitud. ok, ok. Sí, porque pues, las cualidades las puedes tener, pero si no tienes esa actitud para poder desarrollar bien el deporte, pues no vas a tener un gran éxito, ¿no? Y con respecto a la ubicación geográfica del atleta, ¿qué considera usted que sea importante? ¿Una mayor altura a sus entrenamientos o a nivel del mar? ¿O no existe ninguna La, diferencia? yo creo que es la combinación de ambos. Es decir, en la altura tendría dos lecturas. Es decir, una está y ahí entraríamos a lo mejor en algo que te puede interesar, que es Latinoamérica. Aquellas personas o aquellos atletas que por su ubicación geográfica viven ellos, sus padres, sus abuelos, los abuelos de sus abuelos, es decir, tienen una adaptación genética a vivir en altura, como ocurre en África, donde no se van a entrenar a altura, es que nacen en altura, es que todo lo hacen en altura, pero también lo hay en México, en Bolivia, en Colombia, en Perú, en Ecuador, y no tienen los mismos rendimientos. Eso ya es otra discusión. O aquellos que viviendo a nivel del mar deciden trasladarse a altura para entrenar. En ese caso, pues creo que trasladarse a altura tiene que ser un tiempo mucho más largo del que se hace habitualmente. A partir de ahí, en ambos casos, creo que la manera de mejorar la forma es la combinación de ambos, es decir, entrenar en altura y entrenar a nivel del mar, porque al nivel del mar puedes acometer unos ritmos que no puedes acometer en altura y que te pueden ayudar a desarrollar otros procesos energéticos, otras velocidades que para mejorar. Es decir, yo creo que la combinación de ambos sería la llave o la clave para un entrenamiento pues pleno o de pleno rendimiento. Le hacía esta pregunta porque acá en México se comenta mucho y pues se hace ese hincapié en que en la época dorada del atletismo en México, principalmente los maratonistas, que usted ya lo sabe, Dionisio Cerón, Espinosa, el profesor Rodolfo Gómez, todos ellos pues hacían campamentos por arriba de los 2.800, 3.000 metros de altura, y bueno, pues el éxito en ese entonces, y bueno, pues con base a los resultados, decían que era su preparación a esas altitudes. Entonces, pues muchos de nosotros tenemos esa idea, ¿no? De que hacer la preparación en altura para poder sacar resultados es importante. Pero bueno, bien dicho, la Pero, combinación pero aún así, si no me equivoco, los atletas mexicanos hoy en día siguen entrando en altura. O sea, sí, ¿a qué altura está DF? sí, ¿2000 cuánto? Es decir, el nivel excesivo de altura produce destrucción de glóbulos rojos. Eso lo sabrás tú. Es decir, si tú tratas de ir a altura a aumentar tu serie roja, pero te vas tan alto que la destruye, es contraproducente. Como claro. médico eso lo sabes perfectamente. Es decir, evidentemente entrenar en altura. Ahora bien, más de 2.500, 2.600 metros de altura me parece absurdo porque no se puede ni correr prácticamente. Sí, 2.700 es el límite. Los etíopes kenianos no van
más que muy puntualmente a lugares tan altos. Sé que, por ejemplo, en México, porque Juan Luis me lo ha dicho, a veces que van al Nevado, que son 3.000 metros prácticamente. El Nevado de Toluca, me parece que se llama, ¿no? Creo que es excesivo como sistema general. A partir de ahí, los mexicanos que entrenan en DF, o más o menos cerca de DF, están a más de 2.000 metros de altura, que es donde entrenan etíopes, eritreos, kenianos. Habrá que buscar algo más, habrá que buscar la genética, el talento, el sistema, la dedicación, no lo sé. Cerón, Espinosa y compañía, entrenaría a 3.000 metros de altura. No lo sé, pero creo que tendrían una vida menos distraída que la que tenemos hoy en día. Sí, de hecho se acaba de conectar el profesor Dionisio Cerón, a quien mando un saludo, mis Yo respetos. no veo a quién se conecta, con lo cual, pues saludos de mi parte. Y me comenta pues de que él nunca entrenó por arriba de la cantidad que yo decía. Y de verdad que sí lo sé, profesor Dionisio, sé bien su biografía, sé sus logros y él sí, él nunca subía, él estaba a las faldas del Nevado de Toluca donde ellos hacían su Es que preparación. aquí, pero también tienes que opinar tú como médico, es decir, los glóbulos rojos, o sea, el motivo principal de entrenar en altura es generar tu nivel de oxigenación, que al final es mejorar tu salla roja. Tú sabes perfectamente, porque ocurre con los alpinistas, que a partir de X altura no se produce mejora, sino que se produce es empeorar. Además de eso, ¿quién puede correr a un ritmo normal a 3.000 metros de altura? Nadie. Sí, es Porque es que difícil. no lo hace nadie. Es decir, el problema sería buscar otra cosa. Es decir, en México entrenan en el Ocotal, entrenan casi todos los atletas de élite actuales. ¿Qué altura es esa? ¿2.000? 2.900 metros. ¿Realmente eso es bajo? Se nos están volviendo locos. O sea, la altura, según qué niveles, a ver, entrenar de altura es obvio, es necesario, es importante, es interesante, aporta. Pero no va a hacer de un atleta de 2.12 uno de 2.7, no va a hacer de un atleta que no lo va a ser un campeón olímpico, no va a hacer un ganador de Londres como Cerón. O sea, Cerón tendría, además de entrenar a 2.800, tendría un buen plan de trabajo, tendría una planificación correcta, plantearía objetivos, tendría un talento que a lo mejor no tiene otros atletas, etcétera, etcétera. Claro, claro. El preparar un maratón, pues es muy complejo, no se diga la metodología para llevar a cabo la preparación de un maratón. En su experiencia, ¿cuál es el tiempo mínimo necesario y máximo para poder preparar esta prueba en sus atletas? Yo creo que mínimo son 12, 14 semanas. Como preparación específica, es decir, además de eso, te voy a ser así de claro. A mí ha habido atletas importantes que me han dicho en mes de septiembre que estaban contratados en Nueva York y que se les entrenaba. Les he dicho que no, porque no había tiempo suficiente. Es Claro. decir, te estoy hablando de atletas que yo ya conozco. Es decir, que yo generalmente, con ser élite, yo planteo que vamos a correr un maratón generalmente en primavera y otro en otoño. Yo sé más o menos la fecha siempre, de acuerdo con sus programaciones, con sus representantes, y yo ya empiezo a pensar en el maratón, no antes del periodo específico de maratón. Antes hay digamos, un pre-periodo que es de preparación para las cargas. Es decir, si yo quiero correr un maratón y voy a hacer tales cargas de entrenamiento, que mi organismo, que mi sistema muscular, que mi aparato, que mi esqueleto, que todo yo necesita estar preparado para soportar esas cargas, con lo cual yo ya vengo trabajando previamente las bases para poder adaptar las cargas. Y ahí estaremos hablando de otras 4 o 5 semanas. Es decir, desde que yo empiezo a pensar en el maratón hasta que llega el maratón, posiblemente nos vayamos a las 20 semanas, que no son de periodo específico de maratón, pero que sí son de pensar en el maratón, en mi mente, no en la del atleta. Claro, claro, claro. Profesor, y obviamente todo atleta elite que está preparando un maratón, bueno, pues manejas dobles sesiones de entrenamientos. Esto pues, para las cargas, para la adaptación es necesaria, en su punto de vista, trabajar dobles A ver, sesiones. si van a aportar, sí, es lo que te he comentado antes. Salir a un corredor de 2.8 maratón, 2.10, 2.12, el salir a correr una hora por la tarde sistemáticamente a 4.50 o 4.30 no le aporta. Es decir, soy partidario en caso de sesiones más largas que se pueda mantener el nivel de intensidad
en detrimento de tener un 10% más de volumen de entrenamiento o un 15% más. Yo prefiero, siempre y cuando se pueda hacer, es decir, lo que te comento antes, yo prefiero correr 1 hora 40 por la mañana que no 1 hora por la mañana y 1 hora por la tarde, o 1 hora y 10 por la mañana y 1 hora y 10 por la tarde. Me parece que no tiene sentido en el maratón, porque tú no vas a correr el maratón en episodios, vas a correrlo seguido. Es decir, Claro. evidentemente hay entrenamientos que sirven para sumar y que doblan, pero más o menos solo hacer microciclos de 9 días, generalmente suelen doblar 3, 4, depende, pero que si veo que van a aportar, si un atleta está fatigado de la mañana, no le voy a decir que corra por la tarde, porque lo que prefiero es que recupere, más que hacer 7, 8 o 9 kilómetros más y tener más destrucción muscular y menos regeneración. Muy bien. La unidad de entrenamiento tiene que valer para aportar, tiene que valer para cargar. Todo aquel entrenamiento o unidad de entrenamiento que no aporte y que contribuya a descargar, vamos a decirlo así, me parece innecesaria. ¿Para usted tiene una importancia el realizar alguna prueba, algún test durante la preparación del maratón? Prefiero una buena preparación sin test que un buen test sin preparación. Es decir, muchas veces es para dar confianza al atleta, pero creo que cuando el atleta va con dudas. No te voy a hablar de mis atletas. ¿Dónde corre Kipchoge o Bekele o De Sisa antes de sus maratones? ¿Qué prueba test hacen? Ninguna. Es decir, pero para no hablar de otros, mira, mis propios errores, entre comillas. Cersenaita DS, preparando el maratón de Londres, hizo récord del mundo de media maratón 4 semanas antes. Las expectativas de todo el mundo es que iba en Londres a ganar y hacer récord del mundo de maratón. Para nada. Es decir, puede ser determinante, perdón, puede ser una información interesante, pero no va a ser determinante de entrenamiento. Creo que es parte del entrenador el observar en el día a día si la atleta va mejorando como debe mejorar para la consecución de los objetivos que estamos planteando. Si viene bien, pero salga muy bien o salga muy mal, creo que no es vital. Ah, muy bien, profesor. Pues sabemos de que es entrenador de atletas mexicanos, entre ellos Juan Luis Barrios, Daniel Ortiz, su esposa Isabel Vélez, y de Pedro, de Pedraza, de Sergio Pedraza, Pedraza, mi gran amigo que le mando un saludo. Este, ¿cómo es la monitorización de estos atletas? Es lo que te he dicho antes, hoy en día es muy sencillo. Es decir, hoy en día se puede hacer una videoconferencia, se puede hablar por teléfono, no hay que irte a un locutorio y hablar por teléfono y que cueste cada minuto $2. Es mucho más sencillo, es decir, hablando. Además de eso, hay una serie de instrumentos que hoy en día te permiten ver desde la propia aplicación de Garmin, el street de potencia. Es decir, en el momento que yo hacer su entrenamiento a mí se me vuelca en el ordenador o incluso en el teléfono. Yo puedo estar por la calle y ya no tampoco es como antes, que tienes que llegar a casa y ver el ordenador. No, vas por la calle y de repente te metes en cualquiera de las aplicaciones de las que los atletas utilizan sus cacharritos y te sale más información de la que tú jamás vas a poder ver estando allí. Claro. Así de sencillo. Además de la interacción personal con ellos, evidentemente. Sí, Es, son, es, es sencillo hoy en día, entre comillas. claro. Sí, 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 ya es más sencillo y menos factible que lo engañen. Eso seguro que tendría que ser ya un plan muy enrevesado para que engañen a la aplicación. En primer lugar, no tendría sentido que me engañaran, pero independientemente de eso ya tendrían que hacer un entrenamiento falso que además se descarga, es decir, directamente sería mejor que se dedicaran a otra cosa porque tendrían mucha imaginación para escribir guiones de suspense, pero para correr serían desperdiciados. Sí, no, era una broma. En específico con Juan Luis Barrios, que bueno, pues la verdad estamos expectantes, estamos muy emocionados por su participación este domingo en el Maratón de Londres. ¿Cómo fue esta preparación, profesor? ¿Cómo fue que Juan Luis se acercó a usted? ¿En qué momento usted decidió pues apoyarlo en su preparación? ¿Cómo fue esa relación? Nos gustaría saber. A ver, yo conozco a Juan Luis hace años, él estuvo incluso viniendo a España en sus comienzos con bastante frecuencia por Europa, luego perdimos el contacto y lo recuperamos, no recuerdo exactamente cómo, sobre el 2017.
él todavía estaba con su entrenador Tadeusz, en paz descanse, y pues bueno, al final es gente de atletismo que habla de atletismo. Vino también a España coincidiendo con el Campeonato del Mundo de Media Maratón, estuvimos aquí unos días, pero bueno, hablábamos y cuando su entrenador falleció decidió comenzar a trabajar con el Coach Lee, que es el entrenador de Lagat, y digamos que no estaba completamente convencido de lo que hacía. Pues yo hablábamos como amigos y él cada vez pues, me pedía más opinión, más sugerencias, pues eso, más ver qué podía hacer, pues que pensaba que lo que estaba haciendo se podía hacer de otra manera. Y finalmente, pues fue el año, sí, el año pasado, después de correr, él ya fue a correr un maratón en Canadá sin estar convencido del plan de entrenamiento que había hecho. Y a partir de ahí, pues en octubre del año pasado, que fue cuando corrió, pues comenzaríamos en finales de noviembre a que me ocupara al margen de dar mi opinión como amigo de cosas que yo podría ver, pues a ocuparme de su preparación, pues cara a maratón, a ver si podemos quitar el único lunar que, entre comillas, porque creo que no es una marca maravillosa, pero a día de hoy seguiría siendo el mejor atleta, creo, o en activo de Maratón de México con sus 2:10, a ver si podría ser mejorada y en eso estamos. Se, Claro, se pospuso el primer objetivo que era Londres en abril y bueno, pues ahora estamos a ver, ¿qué es? Martes, a 5 días de correr Londres en octubre. así es, profesor. Eh, Sabemos de que el salto del atleta al maratón, pues no debe de ser de la noche a la mañana. Hay un proceso previo, hay una evolución atlética dominando las pruebas de medio fondo, de fondo, y posteriormente ya decidir el hacer la prueba de maratón de una manera bien hecha. Es el caso de Juan Luis Barrios, ya está en la madurez de ser Sí. maratonista. A ver, lo que has expuesto es la tradición que se ha hecho siempre en el atletismo, pero ya hace años que eso es diferente. Es decir, hay atletas muy jóvenes que a lo mejor prácticamente ni han corrido en pista y directamente, o ni en medias maratones, si se ponen a correr maratones, llámese de Sisa, Wanjiru en paz descanse, atletas muy destacados. Luego hay atletas como Bekele, como Juan Luis, atletas de una generación, digamos, son contemporáneos, uno del 82, otro del 83, que, perdón, que sí han ido cubriendo todas las etapas como has dicho. Creo que generalmente esos atletas, la mayor parte, suelen tener en muchas ocasiones más problemas que los otros. Quizás pues porque han sido exitosos en las distancias, quizás por el salto, quizás porque también a lo mejor pasan más mayores, por muchas vicisitudes. Pero creo que al final todos ellos lo que tienen es una cosa que se llama talento y que al final tiene que salir con el trabajo adecuado reflejado en una marca en maratón. Es decir, a Bekele le costó, a Gebre Selassie le costó, a Poltergat le costó, a Kipchoge no le costó, pero bueno, es un caso diferente. Es decir, son atletas que al final acaban, y creo que Juan Luis es un atleta que tiene no el talento de esos atletas que son los mejores de la historia, pero es un atleta muy importante, doble finalista olímpico, unas marcas en pista muy considerables, una marca en media maratón muy considerable. Creo que quizás a lo mejor el problema es que estuvo jugando al mismo tiempo maratón pista, pero creo que ahora ya ha llegado la madurez física y psíquica de ser maratoniano en el sacrificio, en la focalización, en la concentración, en la dedicación que conlleva. Si a eso le sumas el talento que tiene, pues creo que está en un momento adecuado. Partiendo de la base de que yo creo que hay que respetar lo que ha hecho Juan Luis como maratoniano, es decir, el año pasado corrió, el año 2020, no, perdón, 19, corrió los maratones. El maratón que corrió en Canadá iba con dudas, pero bueno, estuvo corriendo a marcas que otros atletas consideran que son maravillosas. Hizo 2:11, o sea, hizo 2:50 y algo, no hizo 2:25 ni 2:16. No es un desastre. Anteriormente, en Los Ángeles, en una carrera táctica,
yo no he leído muchos comentarios de la segunda media maratón que hizo en esa carrera. Pasaron a las 6 o a las 7, lentísimos. La segunda media la corrió en negativo. Yo vi la carrera en televisión. Si esa carrera tiene 500 metros más, al margen de que él ya quedó tercero, habría quedado segundo y si no primero. Sí. Anteriormente a eso, corrió un maratón muy complicado que se llama Nueva York, donde la gente, atletas, y hizo un 2:10:55 o 54, no recuerdo, en Tokio. Ujú. Con esa marca, a día de hoy, estaría clasificado claramente para los Juegos Olímpicos con México. Es decir, no hay en México 7 corredores de 2:8 o 2:7 o 2:6. Es decir, hay 2 corredores que han hecho una vez 2:10 largos, otro atleta que ha hecho una vez 2:11, que son marcas en las cuales simplemente han hecho 6 meses más tarde o similar que Juan Luis. Es decir, creo que no es que se haya ido al furgón de cola del maratón de mexicano, creo que es punta de lanza. Simplemente otros atletas han corrido en otro tipo de carreras y lo han hecho a un nivel similar al cual si lo hubiera hecho Juan Luis lo habrían criticado. Sí. Y es la verdad, si Juan Luis corre en 2:10:55 o 2:10:50 este domingo en Londres, ¿tú qué opinas? ¿Que le van a alabar o que le van a criticar? Yo, alabar, No, yo. no tú, la opinión general. Van a decir que se le sigue estrellando, que no triunfa, que no hace récord nacional, que no... Que era su oportunidad. Exacto. Evidentemente, el nivel deportivo de Juan Luis Barrios, comparado con todos los atletas de fondo de México hoy en día en activo, hoy en día, es otro mundo. Es otro mundo. Es decir, las marcas que él ha hecho en 5.000, en 10.000, en media maratón, sus 2 diplomas olímpicos en 5.000, en una prueba en la que hay que hacer una mínima exigente, ir allí, correr una carrera, clasificarte, ir a la siguiente carrera y volver a meterte entre los 8 primeros, no es fácil. Claro. Eso, por no decir que es muy difícil. De hecho, habría que ver cuántos atletas han repetido final olímpica en ese ciclo. Muy poquitos. Pero entiendo que el nivel de exigencia tiene que ser mayor a Juan Luis, pero también hay que reconocer que parece que es el caos y no lo es. Así es. Y es el único atleta que ahorita usted lleva a este maratón de A Londres. Londres, sí. En esta ocasión sí. Es que en Londres realmente la carrera es o atletas de 2:2, 2:3, o atletas como Juan Luis de 2, que pueden ser de 2:9 a 2:11. Digo los atletas que están ahí. Atletas humanos de 2:6, 2:5, 2:7 no hay carrera para ellos. Durante muchos años estas atletas que yo entrenaba de ese nivel han estado yendo allí y no tenían carrera. Es decir, es sencillo. O sea, un atleta de 2:7 en Londres o 2:6 no tiene carrera. O va a récord del mundo o va muy lento y no tiene sentido. En esta ocasión sí es el único atleta que tendré en Londres. Y podrá acompañarlo. No, estoy muy cerca y estoy muy lejos. Es decir, en primer lugar, los ciudadanos españoles, si no ha cambiado la reglamentación, creo que no, para ir a Londres necesitamos una cuarentena de 2 semanas allí. Pero independientemente de eso, la situación sanitaria a nivel mundial creo que implica que todos los desplazamientos que no sean vitales no se hagan. Y tú como médico lo sabrás. Es decir, ¿es importante que esté allí yo? Vale. ¿Es vital? No. Si yo estoy allí, ¿qué ocurre? Es una persona más de la que tienen que preocuparse para que hagan todo dentro de su burbuja de seguridad. Ahora mismo el control sanitario que tienen en Londres, pues es una burbuja como ha podido ser o como está siendo la de la NBA, como está siendo la de Roland Garros. Es decir, restringirse a lo mínimo, de lo mínimo, de lo mínimo. Y creo que llevar a una persona más allí, al margen de todo, lo que daría son complicaciones a la organización. Y creo que hay que intentar que los principales protagonistas, que son los atletas, no tengan ninguna influencia externa de un mal contagio o lo que sea como para que les pueda perjudicar. Sí, Piensa que allí van a hacerse en 7 días 3 controles de COVID, los atletas. Es decir, si además añades, si hay 80 atletas y además añades a cada atleta 3 acompañantes, que además van a tener que estar en la habitación metidos, es absurdo. Porque al sí, final, luego allí hay un protocolo que no puedes acercarte a más de 2 metros. Es decir, pues hola Juan Luis, a 2 metros. Es ir, estar concentrado, correr y a casa. claro, claro. Ya habrá Y otras. bueno, En abril sí iba, en abril yo tenía mi billete de avión para ir a Londres, pero ha cambiado todo. claro.
Tengo entendido que para usted el mejor maratón en Londres. ¿Me equivoco? Londres es el mejor maratón del mundo con diferencia. No es el más famoso porque es Nueva York, no es el más caro porque es Nueva York para un aficionado, pero es el maratón que se puede permitir lo que quiera. Ok, Es así de sencillo. Es decir, si hay es Londres y a unos cuantos peldaños el resto de mayos y a unos cuantos peldaños del resto de mayos algunos otros. Pero sí, es el sí, mejor maratón por organización, por presupuesto, por nómina de atletas, por amabilidad de la organización, por todo. claro. Y ahora que se hizo este nuevo circuito en el cual se va a correr el maratón, ¿cambia la perspectiva de ser el mejor maratón? ¿Crea alguna sorpresa en la carrera? A ver, creo que ha mejorado en cuanto al circuito. El antiguo maratón de Londres, bueno, el antiguo maratón de Londres, el maratón de Londres es habitual y Dionisio, si está ahí, lo podrá decir. Yo lo he corrido 2 veces y creo que además una fue con Dionisio. Se corría muy deprisa porque iba gente muy buena, pero no es un maratón llano, no es Berlín, ni parecido, no es Rotterdam, no es Chicago. Es decir, es un maratón en el cual, desde que cruzas el puente, no recuerdo un kilómetro que no seas un poquito arriba, un poquito para abajo. Y los últimos 4, desde que giras y vas hacia The Mall, hacia el Big Ben, es una subidita con unos cuantos túneles. Es decir, corren muy deprisa porque van gente muy buena, no porque sea el más llano. Este circuito de 1,9 km alrededor, más llano va a ser, porque conozco la zona y es más llano seguro. Te vas a evitar puentes, vas a evitar subterráneos, es decir, tiene que ser mejor, sea más monótono, pero al final los atletas estando en carrera lo que están es concentrados, no están viendo el paisaje en demasiadas ocasiones. Yo creo Sí, que puede sí, aportarles a un circuito, a un recorrido quizás más rápido incluso, claro, que comparado con el previo, comparado con el original. claro. Profesor, ¿qué opina usted? Este, ¿Cuál debe ser la clave para afrontar un récord mundial? El estar preparado para el récord mundial. Ay, vender humo es tan sencillo que lo primero que tienes que tener es pues, piernas de récord mundial. Es muy obvio, pero es que es cierto. Es decir, ¿cuánta gente vende? Voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, porque hablar es gratis y correr duele. Es decir, Claro, primero tener el talento y la preparación para hacer un récord mundial. Luego, saber distribuir los esfuerzos, tener un circuito apropiado. Es decir, yo puedo estar para hacer récord del mundo y si me voy a Nueva York es imposible. Yo puedo estar listo para correr en Londres en récord del mundo, pero si no tengo las liebres adecuadas que me ayuden o la competencia, será más complicado. Y además de eso, que ese día vaya todo perfecto. claro, O sea, son una serie de condicionantes, pero vamos a partir de la base de que hablar es gratis y correr duele, como he dicho, y tu primero que tienes que ser es un atleta que sea potencialmente primer marquista mundial. Que es muy claro. obvio, pero que Sí, sí, sí. Los récords están para romperse, eso ya lo sabemos. ¿Qué opinión tiene ahorita del récord que se rompió del 5.000 metros que tenía Kele anteriormente? bueno, pues yo creo que era cuestión de tiempo al final. A todo el mundo le sorprende porque Cheptegei sigue siendo, entre comillas, un desconocido, pero Bekele cuando batió los récords ayer de Selassie tampoco era campeón olímpico, lo fue después. Es decir, Bekele empezó a batir récords del mundo, eh, creo que el primero sería 2003, a un taller de Selassie que decían que era el mejor atleta de la historia. Todos los récords se debaten. Sí es cierto que la sensación que dio en carrera Cheptegei es de hacerlo con una facilidad pasmosa. Pero bueno, a lo mejor es la sensación que dio, porque tiene una forma de correr muy sencilla y realmente imagino que iba esforzándose. Creo que es ley de vida. Los récords se tienen que batir antes o después, sea el del mundo, el de España, el de México o el que sea. Claro. Sabemos que entre más actuaciones tiene un atleta, pues más riesgo tiene en poder ser vencido. Este es el caso también de Kichogue. Eso dice la estadística. El cálculo de probabilidades juega en su contra, pero yo llevo así 2 años diciéndolo y de momento yo no creo que exista ningún atleta en la historia de ningún deporte o ningún atleta o ningún deportista que haya acabado su carrera imbatido. Generalmente porque casi ninguno ha sabido para tiempo, también es cierto.
Ahora, Kipchoge es rizar el rizo porque, además de su imbatibilidad, lo hace en una prueba que es impredecible y además en esta ocasión, después de un año de inactividad. Porque al menos Bekele corrió en Berlín, otros atletas corrieron el Campeonato del Mundo, es decir, es que, no, un año, perdón, un año y medio de inactividad. La última Sí, carrera, no recuerdo mal, de Kipchoge fue Londres de abril del 2019, ¿no? sí, sí, No, sí, pero sí. estoy pensando, el año pasado, bueno, perdón, corrió la prueba de Ineos, un año. Ineos fue la Ineos. Es decir, eh, la edad también juega en su contra, es decir, no es una atleta que ya sea muy joven. Pues es lo que dices, el cálculo de probabilidades juega en su contra, pero lleva jugando en su contra ya unas cuantas ocasiones. Realmente es sorprendente y la regularidad que mantiene, pues lo que no existe en un deporte con tantos factores externos, yo creo que no existe en ninguno. Es decir, Lance Armstrong ganó 7 tours seguidos, pero luego se demostró que los había ganado como los había ganado. Y además con un poco de suerte en algunas ocasiones, con caída de rivales y demás, pero vamos a ver, pero sí. Ojalá me cae bien y le conozco hace muchos años y me gustaría que siguiera ganando, pero a veces tiene que ser un poquito más difícil por probabilidad. Claro. ¿Qué atleta para usted pudiera ser el que pueda bajar las 2 horas en el maratón? Actualmente, de los atletas actuales. Bueno, hay uno que ya lo ha hecho, que se llama Kipchoge, que cada vez tiene menos. Vamos a ver, cuando comenzamos con el Breaking Two, todas las cosas que eran cuestionables, todas menos una, se han ido poniendo en práctica. Ahora mismo la única cosa que no le mantienen, entre comillas, como válida es la rotación de las liebres. Los coches en las pantallas en las carreras se hacen, los avituallamientos en mano se hacen, las lucecitas que criticaban el rayo láser marcando el ritmo se han hecho en todas las Diamond League. Yo no considero que haya que bajar, ya lo ha hecho Kipchoge, creo que es la que lo vale. A partir de ahí, que lo quieran hacer en Nueva York, en Berlín, en Rotterdam o similares, pues dependerá de que pongan todos esos aditamentos que ya lo hacen en otras pruebas oficiales me refiero, y que además, como ocurrió en el Ineos y ocurrió en el Breaking Two, pongan atletas que cuestan mucho dinero como liebres, cosa que no han hecho todavía en ningún maratón. Claro. Sí, Y Kipchoge sería el candidato principal, porque ya lo ha hecho, básicamente. sí, 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 yo me refería, y perdón por no comentarlo, pero sí, yo me refería al maratón homologado, ¿no? Obviamente, pues, corrió 42 kilómetros y es el maratón, o sea, y lo hizo por debajo de las 2 horas, o sea, no hay duda. Pero en qué otro maratón se podría realizar esta hazaña? Berlín o homologar. A ver, eh, el récord de la hora de ciclismo no se hace dentro de una etapa del Tour de Francia o de la Vuelta de España, se hace en un velódromo habilitado ese día específicamente para eso. Ok, Es decir, a lo mejor lo que tenemos que plantearnos es otro tipo de espectáculo diferente al que el atletismo está equivocado. Es decir, vas a intentar una cosa muy especial, con unos aditamentos, unas características muy complicadas. A mí no me parece mal que se haga dentro de una prueba específica para eso y que además sea de Kipchoge quieren correr otros 17 atletas, intentarlo, que lo intenten. Como circuito, Berlín sería el más apropiado o Valencia, pero hace falta una. A ver, creo que jamás se podrá hacer un recorrido en línea, tendría que ser un recorrido con vueltas y creo que requeriría una inversión que no sé si estarían dispuestos. Creo que quizá Berlín o Valencia son los más llanos del momento. claro. Y luego pues, el principal candidato a día de hoy es Kipchoge. El resto está muy lejos y son más mayores incluso. ¿Qué opina? Acá en México, pues estamos muy divididos, Kichogue y Bekele. Simpatía, cariño, A ver, admiración. ¿Usted, ¿Usted por quién se va? Ya me dijo que Kichogue, pues, pero ese, vamos a ver. ese Como talento es Bekele. A ver, creo que hay que diferenciar. Kipchoge es el mejor maratoniano de la historia,
y Bekele es el mejor corredor de fondo de la historia. Y no es lo mismo ni se parece. Es decir, Bekele es mejor corredor de 5.000 y de 10.000 que Kipchoge. En maratón simplemente es 2 segundos más lento, es decir, no es una diferencia significativa, pero Kipchoge domina la distancia como no la domina nadie. Al margen de eso, yo en la ecuación incluiría a Mosinet, el etíope de 2.2, que creo que puede dar más de un disgusto a Bekele y a Kipchoge. Si Bekele ha entrenado como ha entrenado Kipchoge, ganará Bekele. Creo que no lo ha hecho. Sí, sí, es lo que hemos hablado antes. En igualdad de entrenamiento, igualdad de dedicación, Bekele es mejor que Kipchoge. Creo que no lo ha hecho. Entonces me inclinaría por Kipchoge entre los dos, pero incluiría a Mosinet en la ecuación y a lo mejor el ganador es él. Claro. Será un maratón diferente por esto de la pandemia, obviamente sin gente apoyando en el circuito, que eso también pues llena al atleta, lo motiva a hacer su mejor esfuerzo. Obviamente sé que están concentrados ellos en su trabajo, pero el que esté la gente animando toda la ruta es genial. Como maratonista uno lo agradece y claro que hace el 100% más del esfuerzo con esa motivación de la gente. Se va a extrañar mucho eso en este maratón. Sí, será diferente, pero bueno, cuando no hay opción hay que adaptarse a lo que se tiene y seguro que el espectáculo que brindan merece la pena y podrá ser seguido, pues a lo mejor por más gente en televisión de lo que lo habrían seguido, sino en circunstancias normales. Pero yo creo que será un Claro. espectáculo de primera línea y yo creo que a todo aquel que le guste el atletismo y el maratón en particular disfrutará, eso seguro. Pues no nos queda otra más que disfrutarlo, apoyar a nuestros atletas que pues que admiramos. En este caso, bueno, pues nosotros como mexicanos estamos esperando la acción de Juan Luis Barrios y seguro estoy que va a lograr el objetivo que se plantearon usted como entrenador y él como atleta. También se conectó su papá, al que le mando un abrazo al señor Gilberto. Y sí, tiene toda la razón. Juan Luis Barrios nació corriendo prácticamente. Toda su vida, toda su vida ha sido un gran atleta. Desde pequeño hasta estas fechas, pues ha sido un gran atleta aquí para nosotros los mexicanos. Profesor, quisiera que nos diera algunas palabras aquí a sus admiradores de Juan Luis Barrios y de usted, porque créame que sabiendo que ya usted era entrenador de Juan Luis Barrios, pues nos llenó de alegría y de simpatía el que usted fuera el entrenador. ¿Qué palabras nos podría vertir aquí a la comunidad runner de México? A ver, creo que Juan Luis ha llegado a Londres con el trabajo hecho. Es decir, hay que admirar el mantener la disciplina, la concentración, entrenando en un garaje en su casa durante meses, sin saltarse el confinamiento por salud pública como podría haber tenido la tentación de salir a correr por el campo, sino entrenando en un garaje en su máquina durante meses muy duros, confiando en este caso pues decir, en que yo pensaba que Londres se iba a hacer. O sea, tenía dudas sobre Chicago, tenía dudas sobre Nueva York. Conociendo a Londres, sabía que Londres lo iban a hacer de una u otra manera. Y en el momento que Londres se confirmó, decidió irse muy lejos de su casa, con lo que ello conlleva llevarse a su familia y a un niño recién nacido, todos volcarse en su preparación. Y han sido meses de dedicación, de trabajo duro, de concentración, sin saltarse un solo entrenamiento, sin hacer un solo entrenamiento mal, sin hacer un solo entrenamiento lento, sin tener una sola excusa, sin tener un solo problema. Y así ha llegado a Londres. Eh, Está listo, es un maratón en el cual, no para Juan Luis, para cualquier corredor, no hay nada escrito, es decir, no hay nada seguro, pero prefiero llegar como ha llegado que llegar con menos dudas y confiar en el azar. Es decir, el azar que no aparezca, que se quede en su casa y que simplemente le dejen correr como está preparado para hacerlo y está capacitado para correr en su marca personal, seguro, y creo que si hace un día apropiado, hacer soñar a México con un atleta no va a ganar el maratón de Londres, evidentemente, eso es imposible a día de hoy, pero sí el volver a tener un corredor
de acuerdo a lo que se esperaba que iba a ser el maratón. Es decir, confiar, apoyarle, no olvidar lo que ya ha hecho, que no es fácil hacerlo y no es fácil reinventarse como se ha reinventado. Y simplemente mandarle, como dicen ahí, las mejores vibras para que note que tiene el sustento de, en los kilómetros difíciles que vendrán, de que la gente le apoya. Está listo. A partir de ahí es un maratón, es imprevisible. Pongan todas las velas a la Virgen de Guadalupe que tengan para que la previsión meteorológica que veo no sea acertada, porque da mal tiempo. Y si da mal tiempo lloviendo, todo aquel que corre sabe que no es fácil. Y que simplemente tenga un día como los que ha tenido a docenas entrenando, un día normal. Y con eso saldrá algo de lo que estás contento. Pues, profesor, pues muchas gracias. No me queda más que agradecer, la verdad, esa aceptación de esta charla. Es una Gracias a persona, vosotros. es una persona sencilla, una persona que nos ha deslumbrado muchas dudas, muchas cosas nos ha compartido su metodología, y le agradezco mucho. Y la verdad, le doy las gracias. En nombre del pueblo mexicano, pues le mandamos un abrazo. Y gracias por ser partícipe de un gran atleta que queremos, que es Juan Luis Barrios. Pues gracias. A ver, por mucho que Juan Luis pueda hacer, ya ha hecho demasiado. Es decir, yo tendría una aportación minúscula a su carrera deportiva y sí me gustaría a que, por ley de vida, no le quedan muchos años, a que acabe en el atletismo con una buena sensación, un buen sabor de boca y que se pueda retirar con una marca mejor que la que tiene. Creo que lo vale, creo que lo merece y creo que si no es este Londres será el año que viene, pero su marca personal será mejor que la que tiene. Gracias por la amabilidad y por el cariño y a cruzar todos los dedos y mandar muchas porras y muchas velas para que no llueva, por favor, el domingo. Sí, profesor, pues ya estaremos comunicándonos con usted y festejando también de esa buena actuación de Juan Luis Barrios. Cuídense mucho, le agradezco, por favor. Gracias, igualmente. No bajar la guardia, somos España y México, pues estamos todavía en la pandemia, en casos, en rebrotes, y pues hay que cuidarnos mucho para estar bien. Exactamente. Tenemos un problema a nivel mundial. El domingo podemos evadirnos 2 horas viéndolo por televisión, otro espectáculo que nos guste, pero hay que estar concentrados en que cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Y a partir de Claro, ahí quizá podemos solucionar el problema este de una vez. Pero la población mundial entera, ni México ni España, todos. claro. Pues cuídense mucho, profesor. Le agradezco mucho. Gracias, igualmente. Que esté muy bien. Igualmente, gracias, un abrazo. Hasta luego. Pues amigos, nuevamente les doy las gracias. Fue una charla muy agradable. La verdad es de que no esperaba que el profesor aceptara la invitación, pues por lo mismo del tiempo que estaba preparando el maratón con Juan Luis, pero pues ya vimos su calidad de persona, su calidad de atleta, pues nos permitió el llevar a cabo esta charla y pues estoy muy contento. Fue, fue muy ilustrativo todo lo que nos dijo, sus conceptos, y bueno, pues espero que ustedes hayan disfrutado de esos momentos. Fue diferente, los miércoles son mis pláticas, pero bueno, pues hoy por logística y por tiempo de España, bueno, pues el profesor decidió hacerlo el día de hoy, y bueno, pues con mucho gusto la hicimos. Les agradezco mucho. Estaremos presentes la próxima semana, en miércoles, en el horario habitual, y ya pues, con más sorpresas. Recuerden que en mente y cuerpo sano debe de haber salud y deporte. Que estén muy bien, buenas tardes y buen provecho.